Buenas tardes, buenas noches para todos. Me voy a presentar. Soy Estela Barrios, psicoanalista de Uruguay. No es te un veo. placer. ¿Dónde estás? Aquí, mira, aquí la tenemos. Aquí, Joan. Ah, esta. Hola, tú. Habla. Estela. Estela, habla. Estela. Ay, Eres ahora una no se te oye, psicoanalista de Estela. Uruguay. Estela, has desconectado el micrófono. Ah, ha desconectado el micrófono. ¿Ahora? Ahora sí. Bien, bueno, un caluroso saludo para todos desde Sudamérica, Uruguay. Soy integrante de la Asociación Psicoanalítica Uruguaya, AUDEP, y hace tiempo venimos estudiando con mucho ahínco el psicoanálisis relacional de los libros del profesor Joan Coderch, que en nuestras visitas a España y recorriendo sus bibliotecas nos hemos encontrado con estos libros que nos hemos traído en nuestras maletas y los estamos disfrutando mucho y tratando de aprender de ellos. Así que es un gran gusto poder estar hoy con ustedes aquí. Pues encantados también desde aquí. Muchas gracias por vuestro interés. Muchas gracias. Si os parece, vamos a empezar para tener tiempo, como os comentaba antes. Cuando queráis. Bueno, es un placer, un honor. Estoy encantado. Son de esas ocasiones en las que no me faltan palabras. Es decir, no sé cómo expresar mi gran satisfacción de poder hacer de presentación del gran Joan Coderch, que nos va a hablar hoy. Ha tenido a bien aceptar comunicarse. Al principio se resistía un poco, pero hubo que insistirle con amabilidad y firmeza y al final aceptó hablarnos hoy, darnos la conferencia dentro del ciclo de conferencias de este año del Instituto de Psicoterapia Relacional, que la hemos denominado, de acuerdo con la época, la hemos denominado el psicoanálisis en tiempos del cólera. No sé si os parece adecuado el título. Como he explicado en alguna otra ocasión, recogemos alguna conferencia de las que quedaron pendientes el curso pasado que tenían que ver con mujer y psicoanálisis y hilamos también con otro grupo de conferencias nuevas como esta de Joan que se concertó recientemente. Él nos va a hablar, el título de su charla es Reflexiones en torno a la manera de aliviar el sufrimiento emocional de aquellos que nos piden ayuda. Ya sé que no es fácil presentar a Joan o todo lo contrario, que es facilísimo, es casi conocido, como hemos visto ahora mismo con la conexión desde diferentes partes de Latinoamérica y desde España. Es licenciado en Medicina por la Universidad Central de Barcelona del año 55, doctorado en el 64, especialista en psiquiatría en el 63, en neurología en el 63 también. Ha sido profesor adjunto de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona entre el 65 y el 76, médico de instituciones nosocomiales del Ayuntamiento de Barcelona desde el 67 hasta el 90, bueno, y toda una serie de datos, de cargos y de puestos importantes que me voy a ir saltando. Quizá una de las últimas referencias que habría que hacer sería profesor de la Fundación Vidal y Barraquer, adscrita a la Universidad Ramon Llull desde el 85 hasta el 2007. A través de sus clases, seminarios y publicaciones ha examinado las vinculaciones entre el psicoanálisis y la psiquiatría, la neurociencia, la psicología cognitiva, la filosofía del lenguaje y la ciencia en general, y también ha profundizado dentro del campo del psicoanálisis en los conceptos de la psicología de las personas, la interacción, transferencia y contratransferencia, interpretación y relación paciente-analista, uno de los libros que recuerdo con cariño. Como no voy a enumerar todas las obras, es una lista muy extensa de publicaciones, he hecho una pequeña selección de aquellas que a mí más me han impresionado, fuera de las de Herder, sobre todo aquella de diálogo en psicoanálisis, que me pareció un giro importante hacia el psicoanálisis relacional. Dos de las que publicó en su momento en nuestra colección quería mostrar. La práctica de la psicoterapia relacional, que apareció en 2010, y la continuación, que es Realidad, Interacción y Cambio Psíquico, que apareció 2 años después. Ya digo que su producción es amplísima y, como no, su
última obra aparecida en la editorial Ágora, que es su pequeña autobiografía, muy interesante, breve, pero de gran interés para todos aquellos que seguimos su pensamiento desde años atrás. Con esto, Joan, te cedo la palabra. Luego, después de tu intervención, haremos un pequeño alto. Iremos recogiendo también las preguntas que nos vaya haciendo todo el mundo. Todo aquel que quiera plantear alguna pregunta, alguna observación, tiene el chat a su disposición. No vamos a hacer con palabra, no haces con sonido para no complicar el asunto en exceso. Joan, cuando quieras. Bueno, antes que nada, muchas gracias a ti, Carlos, por haber organizado este evento, y muchas gracias también a todos los que estáis aquí, presentes, en fin, por tanto, haciéndome un honor con vuestra presencia. Como ha dicho Carlos, tuve muchas dudas porque ya sabéis mi edad, que estoy en los 90 ya muy bien cumplidos y ya no soy el de antes. No soy el de antes. Bien, entonces, pensando qué es lo que os podía ofrecer, he llegado pues a la conclusión que vais a ver ahora, porque hablar de psicoanálisis relacional, quizá he hablado tanto y demasiado, cantidad de trabajos, de libros, los que adquiráis el pequeño libro ese último de ahora que os mostraba Carlos, allá tengo todas mis publicaciones, ya veréis que hay para dar y para vender. O sea que volver a hablar de psicoanálisis relacional, no me ha parecido que fuera muy interesante. Hablar de ese pequeño libro que ha salido ahora, bueno, ya está en ese pequeño libro, por decirlo así. Entonces he tenido otra idea, que es la siguiente, y que espero que os parezca bien. Hay muchos antropólogos y filósofos con una orientación muy humanista, leyendo los cuales a veces para mí tengo la impresión que algo que escriben y que he leído podría haber sido escrito por un psicoanalista relacionalista y viceversa. De manera que me ha parecido que podría ser un tema interesante de explotar y de abrir, porque se ha hablado un poco de eso, de la conjunción y virtual de acercamiento entre humanistas, psicólogos o antropólogos o humanistas y el psicoanálisis relacional. Con lo cual, pues he pensado que era una vía nueva y que no sería repetir una vía nueva, que espero que en el futuro pues otros cojan el relevo y la vayan explotando. Pues entonces he preparado un trabajo en el cual hablo de 3 filósofos y antropólogos, que son Francesc Torralba, Joan Carles Mèlich y el gran autor de ese libro que todos leemos con tanta afición, Schopenhauer. El mundo como voluntad y representación. Bueno, los 2 primeros, Joan Carles Mèlich y Francesc Torralba, bien, los he escogido como representantes de estos antropólogos o filósofos, o las 2 cosas a la vez, varios de ellos que coinciden tanto con el pensamiento relacional. A Schopenhauer, podríamos decir, lo he escogido por ganas de escogerlo, por ganas de hablar de él y de sentar algunos principios, porque, aunque creo que nadie duda de su inmenso valor como autor en esos momentos, pero sí que me da la impresión que su carácter es poco entendido y que se le suele tener por un personaje más bien poco agradable o atrabiliario, por lo que a veces he escuchado y por algo que os diré también.
en otro momento, de forma que hablaré de estos. Voy a empezar ya por Francesc Torralba, luego seguiré con Melic, con Juan Carlos Melic, y después veremos lo que encontramos que nos dice de nuevo, con tantas cosas como nos has dicho, nuestro admirado Schopenhauer. Que por cierto que, aunque los psicoanalistas relacionalistas generalmente no leen a Schopenhauer así en vivo, referencias, sí que aquí tengo una persona, Nerida Urella, que coincide conmigo en admirar a Schopenhauer y tiene un trabajo bastante antiguo ya, en castellano o en catalán, primero, luego en castellano, sobre Schopenhauer. Si a alguien le interesa, Neri ya le dará referencias, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues empiezo ya, digamos, leyendo el trabajo. Bueno. Francesc Torralba es profesor catedrático de filosofía de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Francesc Torralba, concretamente, en uno de sus libros, El coraje de ser uno mismo. Es del que voy a sacar algunas anotaciones. He de confesar que personalmente, antes de iniciar la lectura de este libro, ya quedé fuertemente seducido por el mismo título, porque pienso que este objetivo de mantener el coraje para llegar a ser plenamente uno mismo cubre todas las aspiraciones que pueden inducir a un hombre o una mujer a buscar la ayuda mediante el moderno y científico psicoanálisis relacional. Comprendo que frente a lo que acabo de expresar puede surgir la réplica de que muchos hombres y mujeres se comportan en la vida y en las relaciones con los otros de tal manera que dan la razón a Marx, Nietzsche y Freud en su pesimista visión del género humano. Pero yo participo plenamente de la perspectiva esperanzadora de Paul Ricoeur y de Donna Orange, por citar alguno de los pensadores más representativos acerca de esta cuestión. No cabe en este pequeño ensayo entrar en disquisiciones acerca de temas tan amplios e inacabables como sería la bondad o maldad de los seres humanos. Tan solo quiero decir que para mí, tal como ya he manifestado en diversas ocasiones y de acuerdo con nuestros actuales conocimientos, el ser humano es social desde el mismo seno materno. Y los estudios acerca del desarrollo infantil muestran, sin lugar a dudas, que a partir de su nacimiento, el niño busca el contacto con los otros por encima de todo. Y esto está comprobado experimentalmente, no me puedo entretener en explicar más. Y resulta claramente evidente que las experiencias que nos proporciona el psicoanálisis relacional van enteramente en esta dirección. A mi juicio, el pensamiento de Torralba tiene mucho que ver con la manera como puede vivirse el proceso llevado a cabo a través del psicoanálisis que propugnó. Nos recuerda este autor que el ser humano dispone desde el mismo momento de su nacimiento de un tiempo y un espacio siempre limitados para una creación de inigualable importancia, la creación de la propia existencia. Nadie conoce de antemano el tiempo de que dispondrá para esta obra creativa, la propia existencia. Ni conoce nadie las innumerables vicisitudes y contingencias con las que se encontrará, qué es lo que le espera, pero sí que sabemos que en
pero sí que sabemos algo con total certeza. Sabemos que existimos y que estamos en el mundo en cada preciso momento, pero que podríamos no estar, podríamos no existir. Los seres humanos tenemos la capacidad de tratar de dar una forma personal a nuestra existencia. Por ello, de ninguna manera debemos abdicar de esta capacidad y dejarnos llevar por las circunstancias que nos envuelven o por nuestras pasiones, so pena de sumergirnos en el caos de una vida sin sentido y arrastrada por las meras circunstancias. De acuerdo con esto, que es mi pensamiento, expresa Torralba, la decisión en cuanto a la manera de organizar nuestra vida es personal, única e intransferible. Nadie puede vivir por otro ni suplantar su existencia. Cada itinerario es distinto y profundamente incierto. Al nacer, no sabemos lo que nos espera. La vida, como dicen Søren Kierkegaard, es una aventura y solo puede comprenderse hacia atrás, cuando releemos las decisiones tomadas, los aciertos y los fracasos que hemos cometido, las alegrías y las decepciones que hemos sufrido. Entonces es cuando podemos dibujar un hilo invisible, podemos encadenar aquel caleidoscopio y comprender el rastro que hemos dejado. Hasta aquí Torralba. Pienso que si alguno de los terapeutas relacionalistas tratara de hacernos entender la manera como él o ella vive el proceso psicoanalítico, esta descripción nos parecería totalmente congruente. De aquí esta coincidencia, esta similitud, este acercamiento entre determinados filósofos y el psicoanálisis relacional. Y también considero yo que los relacionalistas nos sentiremos muy cercanos al pensamiento de Torralba cuando se refiere a Erich Fromm, expresando que este autor defiende que un justo amor a sí mismo y un justo amor a los otros no son independientes entre sí. De la misma manera que el egoísmo y el abuso a los otros también se hallan enlazados. Declara también Torralba que la afirmación biológica de uno mismo nos lleva a la necesidad de aceptar la precariedad y la inseguridad, así como el sentimiento de vulnerabilidad y de la mortalidad. Según él nos dice, sin esta afirmación de sí mismo, sería imposible preservar y defender la vida. Cuanto más fuerza vital posee un ser, más capaz es de defenderse de los peligros que lo amenazan y que anuncian miedo y angustia. Se propone Torralba en su libro que cada lector se convierta en un pensador subjetivo que tenga el coraje de pensar por sí mismo y en la manera como está tejiendo la urdimbre de su vida. Y yo pienso que este coraje es el que el terapeuta debe transmitir al paciente cuando le acompaña, compartiendo con él sus sentires más íntimos. Entre otras consideraciones acerca del momento crítico en el que se halla el mundo actual, Torralba critica el individualismo como una lacra que se expande en nuestro mundo, ya que éste aísla a la persona, que se concentra tan solo en lo que considera
ciegamente su propio bien. Señala también que un error frecuente en el camino de ser uno mismo es el de interpretar el proceso de autorrealización como un ejercicio solitario. Frente a estas reflexiones de Torralba, nosotros, los terapeutas relacionalistas, añadiríamos en nuestro lenguaje que quien así obra desconoce que la verdadera realización de los seres humanos halla su esencia en la profundización de la intersubjetividad. Pienso que en la lectura de la obra de Torralba que estoy comentando, podemos hallar muchas resonancias con aquello que los analistas, bueno, hablo en pretérito por lo que concierne a mí mismo, vamos a ver. Me encontraba en la interacción con nuestros pacientes. Para vosotros es un presente, para mí un pasado. Y creo que con justicia podemos trasladar y emplear la sentencia el coraje de ser uno mismo al objetivo que para bien de nuestros pacientes perseguimos en el proceso psicoanalítico. De una manera extremadamente resumida, voy a recordar ahora que, como ya he desarrollado en otros momentos, si nuestros pacientes acuden a nosotros en busca de ayuda, acudían en mi caso, es porque en su primera infancia no han recibido, y este no haber recibido puede obedecer a las causas más diversas. No han recibido aquello que precisaban para su evolución emocional. Y como consecuencia se han culpabilizado a sí mismos para no sentir que carecen del amor paterno y materno del que tanto precisan. Y debido a ello han recurrido a medidas defensivas y distorsiones de toda clase para minimizar su dolor en lo posible, aunque a la larga tales medidas han incrementado su sufrimiento y sus dificultades para adaptarse a su mundo y emplear sus recursos y capacidades. Los niños defienden a los padres, aunque sean maltratados, aunque no se sientan queridos. Los niños siempre defienden a los padres. Y como sienten que morirían sin el mínimo amor de los padres, y como medida extrema, se culpabilizan a sí mismos para salvarles a ellos. Y consiguientemente, tal desesperado recurso se presenta en la clínica bajo la forma de los más diversos cuadros, desde la depresión al narcisismo, a la maldad y la perversión. Para remediarlo, nosotros los analistas, a través de nuestra empatía, nuestra comprensión, nuestro amor y nuestro sufrir con ellos, con nuestros pacientes, hemos de dotarles de la fuerza de ser ellos mismos y de abandonar todas las medidas defensivas de que se han valido hasta el presente, hasta que acuden a nosotros para seguir viviendo. Con todo ello, no creo estar diciendo nada a lo que no me hubiera ya referido antes en varios de mis trabajos. Pero pienso que la lectura de la obra de un gran humanista como es Torralba, joven todavía, tiene mucho camino por correr, puede ampliar e incrementar nuestra comprensión del sufrimiento de los pacientes y de sus resistencias al cambio. Pasando más adelante ya a otro autor, de gran interés me parece, en el sentido que estoy comentando, la enorme obra del filósofo y antropólogo Lluís Lluch, pero que era un monje de Montserrat, por cierto,
no sé si todos lo sabíais, pero dado que en mis trabajos y libros ya me he referido a él como uno de los autores que más han contribuido a la formación de mi pensamiento, también a ellos remito al lector. Pero ahora, en su defecto, recurriré a uno de los más cercanos de sus discípulos, Joan Carles Mèlich, profesor de filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor, entre otros muchos, del volumen titulado Ética de la compasión. Para mí, una de las más valiosas obras que se han escrito en lo que llevamos de siglo. Mèlich se refiere a la actual tendencia por parte de diversos grupos a redactar códigos deontológicos basados en una supuesta moral, pero advierte que la verdadera ética es ajena a tales códigos. La ética, nos dice, no es la moral, y cita el siguiente párrafo de Levinas en apoyo de su aseveración. Dice Levinas: la distinción entre lo ético y lo moral es aquí muy importante. Por moral entiendo yo una serie de reglas relativas a la conducta social y al deber cívico. Como prima filosofía, la ética no puede por sí misma dar leyes a la sociedad o dictar reglas de conducta por las que la sociedad se revolucione o se transforme. Un momento, perdón. Pots tancar una mica la finestra? Como ilustración, porque em sembla que s'ha anat obrint sola, oi? Amb el vent. Sí. Como ilustración a su tesis de la diferencia entre la moral y la compasión, Mèlich cita la bien conocida parábola del buen samaritano que, bajando de Jerusalén a Jericó, responde a la apelación de un hombre herido, a diferencia de un sacerdote y un levita que pasaron de largo sin detenerse. Evangelio de San Lucas. En la opinión de Mèlich, ni el deber, ni el bien, ni la dignidad son las nociones éticas fundamentales, sino la sensibilidad, el sufrimiento y la compasión frente al dolor de los demás. Y expresa su pensamiento acerca de esta cuestión con estas, para mí, estremecedoras palabras. Dice: entonces, lo que nos convierte en humanos no es la fidelidad o la obediencia a unas normas, a un código universal y absoluto, sino el reconocimiento de la radical fragilidad y vulnerabilidad de nuestra condición. El hecho de que no podemos eludir el tener que responder ante el lamento de aquel otro doliente que me encara y me apela, y de que, aunque no le responda, ese no responder es ya una forma de respuesta, la indiferencia. Es verdad, continúa, que no tenemos ninguna obligación de ser compasivos. Es verdad, y en ningún momento he intentado decir lo contrario. Este libro, se refiere al libro que estoy comentando, este libro no quiere ser ni una invitación a la compasión, ni mucho menos una declaración de buenas intenciones. Pero la ética, si se quiere mantener este nombre y distinguirse de la moral y del moralismo, si quiere responder al reto del nihilismo, del relativismo y del escepticismo, si desea ser fiel a lo único que puede ser fiel, a la condición humana, una condición que no excluye la inhumanidad, sino que la reconoce como uno de sus elementos constitutivos. La ética, pues, no puede concebirse si no es como respuesta compasiva
que damos a los heridos que nos interpelan en los distintos trayectos de nuestra vida al bajar de Jerusalén a Jericó. A mi parecer, estas palabras de Melich acerca del sufrimiento y la compasión pueden ser vividas como una llamada de atención para los defensores del psicoanálisis clásico, que todavía los hay. Pienso que si Freud se pronunció tan tajantemente acerca de la necesidad del analista de no dejarse llevar por sus sentimientos en la relación con sus pacientes, fue precisamente porque él mismo percibió la gravedad del problema. No se atrevió a afrontarlo y cortó por lo sano con la imagen del frío cirujano. Y dentro del psicoanálisis clásico se persiste, ya cogerán el teléfono, y dentro del psicoanálisis clásico se persiste en la misma manera de eludir tan estremecedora apelación, dictaminando severamente que los sentimientos de compasión, afecto y participación emocional plena con el paciente, además de ser improcedentes, revelan que el terapeuta ha sido insuficientemente analizado y debe reemprender su psicoanálisis. Contra esta idea, es algo que, claro, que tengo muy clavado dentro. Contra esta idea me vi obligado yo mismo a luchar con denuedo durante el periodo de mi formación como analista. ¿Comprendéis? Viene a ser tal idea una aplicación del clásico axioma: muerto el perro, se acabó la rabia. Bien, siguiendo con Melich, pero tenía necesidad de decir esto, la verdad. A mi juicio, estas palabras de Melich acerca de la compasión clarifican extraordinariamente cuáles son la actitud y los sentimientos del terapeuta que en mayor medida favorecen el proceso psicoanalítico. En el ámbito del psicoanálisis relacional, el terapeuta trata de sintonizar y sentir con el paciente para conocer qué palabras y qué actitud serán de mejor ayuda para él. Pues bien, según mi experiencia, aquello que más ampara este propósito es la realidad de compadecernos de su sufrimiento. La compasión, tanto en el análisis como en la vida de cada día, es lo que radicalmente nos acerca a los otros y nos permite socorrerlos. Y en el curso del tratamiento, la compasión es lo que más nos lleva a percatarnos enteramente de las necesidades emocionales de los pacientes y nos conduce a seguir el camino más idóneo para ofrecerles aquello que precisa cada uno de ellos o ellas. Pienso que para tal propósito no bastan la técnica, la experiencia y la buena voluntad, pero sostengo que la compasión nos lleva a adentrarnos en las más escondidas y tempranas experiencias en las que anida el sufrimiento y nos otorga la idoneidad para hallar la forma de responder a ellas. No hay que pensar que todo lo que acabo de decir valga tan solo para los pacientes que podemos llamar derrotados por la vida, que hay muchos, presas de gran sufrimiento que repercute gravemente en su existencia. No es así. Toda vida comporta sufrimiento y este existe también en las personas cuya vida transcurre dentro de los límites que juzgamos de la normalidad. La experiencia me ha mostrado que, con gran frecuencia, en algunos pacientes que aseveran cuando acuden al terapeuta que en conjunto se sienten bien y adaptados a su mundo y a su forma de vida y que piden ayuda tan solo por algunos pequeños detalles o por interés profesional,
resulta que al poco de iniciado el tratamiento, se suele revelar en ellos el hondo sufrimiento que se negaban a sí mismos y que les impulsaba a acudir a toda clase de subterfugios y autoengaños porque se sentían totalmente incapaces de hacer frente a una secreta, oculta y feroz desazón interna. Y estos pacientes son, en mi experiencia, quienes más precisan sentir la compasión de un terapeuta que, rompiendo las barreras, rompe sin temores, rompe las barreras y sea partícipe del sufrimiento del paciente. Partícipe del sufrimiento del paciente de alguna manera. Ya sabemos que no puede morirse padeciendo, pero de alguna manera que sea partícipe del sufrimiento. Porque esto es lo que siente el paciente. Y si no es así, las interpretaciones o lo que sea no sirve para nada. Bueno, interpretaciones pocas, desde luego. Yo ya no daba. Bueno, a menudo personas muy bien adaptadas a sus circunstancias e incluso exitosas y triunfadoras en su vida muestran cuando acuden al análisis un recóndito dolor que trataba de esconderse a sí mismas. Para Melich, como para mí, el anhelo del que luego veremos que nos habla Schopenhauer y al que yo siguiendo en esto a Ernst Bloch y a Louis Duke, prefiero denominar el deseo que siempre es deseo. Bueno, sea anhelo o deseo que siempre es deseo mantiene nuestra vida en un estado de deseo e insatisfacción constante. Melich nos habla de esta cuestión de la siguiente forma. Somos seres fracturados, insatisfechos con el mundo heredado, deseosos de ser de otro modo, de habitar otro mundo, de vivir otra vida. Ahora bien, el deseo es deseo de algo que nunca es del todo conocido de antemano. Y por esto no es ni programable, ni planificable, ni puede ser definitivamente alcanzado. Deseo. Pero, ¿qué es lo que deseo? La mayor parte de las veces uno es incapaz de dar respuesta a esa pregunta. Hay algo en la vida, una presencia extraña que nos habita desde el principio, que forma parte de nuestra existencia. No puedo llegar a ser yo mismo de forma definitiva. No poseo algo propio sin que se encuentre roto por la inquietud. No alcanzo algo nuevo que logre calmar y saciar el deseo. Es entonces cuando descubro que este deseo resulta inseparable del sufrimiento. El ser humano es homo patiens porque es un ser deseante. Yo coincido plenamente con estas palabras de Jean-Carles Melich. Para este autor, no sufrimos únicamente porque sabemos que moriremos frente a nuestros deseos de infinito o por la contingencia de nuestras vidas y porque nos vemos abrumados por las circunstancias más diversas. Sufrimos por esto, sino además porque vivimos siempre en fractura, porque estamos en despedida, porque no sabemos verdaderamente lo que es este deseo y porque nunca podrá ser saciado. Bien, hasta aquí estos dos primeros filósofos que para mí son admirables y que nos ayudan y amplían nuestro propio psicoanálisis relacional. Ahora voy a entrar en el tercero de los insignes filósofos en quienes centro este ensayo, Arthur Schopenhauer, de quien de paso adelante, que cuando en su obra cumbre, a la que voy a referirme, El anhelo insatisfecho, juega un papel central, supo tomarse este hecho, y esto es poco conocido, supo tomarse este hecho del anhelo insatisfecho, etcétera, etcétera, con el que tanto da que pensar,
en la realidad lo supo tomarse lo que se dice vulgarmente filosóficamente. Y una vez afianzado económicamente, gracias a sus obras, vivió soltero, de forma tranquila, sosegada y más bien feliz. Y esto no se tiene en cuenta, por eso tenía ganas de hablarlo. Ya veréis por qué más. Sin embargo, en sus escritos es un autor de enorme interés respecto a la cuestión del inevitable dolor en la vida. Y a quien se acostumbra a considerar el creador de una filosofía profundamente pesimista. Entre los recuerdos de mi adolescencia, y hago como un paréntesis, y tal vez de este primer romántico y vaporoso conocimiento del filósofo que tuve yo, tiene que ver con el aprecio que siempre he sentido por Schopenhauer. Bueno, eso es una intercalado breve. Bueno, pues entre los recuerdos de mi adolescencia figura el de haber leído una pequeña poesía cuyo autor ignoro, y de la cual tan solo recuerdo los primeros versos y el último de ellos. Dicen así: dime, Schopenhauer, doloroso asceta, siniestro filósofo y amargo poeta, ¿por qué me dijiste que el amor es triste, que el bien es incierto y que amar es hacer eterno el dolor? Dime, Schopenhauer, ¿por qué no mentiste? Es decir, al autor de esta pequeña poesía reprocha al filósofo haberle puesto frente a la ingrata y triste realidad sin haberle permitido vivir engañado respecto a la crueldad y sin sentido de la existencia. Así es como se considera generalmente Schopenhauer, un filósofo amargo que dice que la vida solo es dolor, pese a que él, gracias a una llevadera posición económica, merced a sus obras, bueno, y también su familia, etcétera, pues vivió más bien placenteramente. Sin embargo, yo considero que en una lectura un poco detenida de su pensamiento, no se pone en evidencia, ni mucho menos, que él piense que la vida solo es sufrimiento. Como no lo pienso yo, y como espero que no lo penséis vosotros, sino que juzga, que es muy llevadera, siempre que sepamos hacernos cargo de la realidad de nuestra contingencia y finitud. Yo soy muy feliz en este momento, que no me digan que la vida solo es dolor. Con tantos amigos queridos escuchándome, valorándome mucho más, bien 100 veces más de lo que merezco. ¿Cómo puedo decir que la vida solo es dolor? No, la vida es dolor y no dolor, es dolor y felicidad. Así es la vida. Bien, la obra fundamental de Schopenhauer y que le ha colocado entre los más grandes filósofos del mundo es la titulada, ya sabéis, El mundo como voluntad y representación. Dicho muy sucintamente, porque generalmente sé que no se entiende muy bien, por representación entiende el conocimiento fenoménico del mundo, lo que percibimos del mundo, pero no como el mundo es en sí. Y lo que trata de expresar por voluntad no tiene nada que ver con lo que en nuestra cultura deseamos expresar con este término. Para su mejor comprensión, dejemos hablar ahora al propio e inmortal filósofo en tal magna obra. Permitidme que haga una cita un poco larga, porque es muy importante este punto en que habla de la voluntad, que considerada puramente en sí es un impulso inconsciente, ciego e irresistible, como lo vemos todavía en la naturaleza inorgánica y vegetal y en sus leyes, así como en la parte vegetativa de nuestra propia vida, adquiere con la agregación del mundo representativo que se ha desarrollado para su uso, conciencia de su querer y de aquello que quiere, que no es otra cosa que este mundo de la vida tal como se nos presenta. Por eso,
Al mundo invisible le llamamos su imagen, su objetividad. Y como lo que la voluntad quiere es siempre la vida, precisamente porque la vida no es otra cosa que la manifestación de aquella voluntad en forma representativa, es decir, voluntad de vivir, es decir, lo mismo que decir lisa y llanamente voluntad, y solo por pleonasmo empleamos aquella frase. Como la voluntad es la cosa en sí, el contenido interior, la esencia del mundo y el mundo visible, el fenómeno no es más que el espejo de la voluntad. La vida acompaña a la voluntad, tan inseparablemente como la sombra a los cuerpos. Allí donde hay voluntad, hay también vida. Por consiguiente, a la voluntad de vivir le está siempre asegurada la vida, y mientras ella aliente en nosotros, no debemos preocuparnos por nuestra existencia ni aún ante el espectáculo de la muerte. Es verdad que vemos al individuo nacer y morir, pero el individuo no es más que para el conocimiento sometido al principio de razón, que es también el principio individuationis. Para este, el individuo recibe la vida como un don, sale de la nada, sufre luego por la muerte, la pérdida de aquel don y vuelve a la nada de donde salió. Perdón por la cita un poco larga. Vemos pues directamente que Schopenhauer considera que la voluntad es energía, ímpetu, deseo de vivir. La voluntad es ciega, es la persecución de una meta inalcanzable, es anhelo y, en fin, creo que puede asimilarse a lo que yo he descrito como el deseo que siempre es deseo, siguiendo, como he dicho en esto, a Ernst Bloch y a Jules Luc. Y a consecuencia de este desear insaciable, de este anhelo que no cesa y nunca alcanza su final, es por lo que expresa Schopenhauer que el sufrimiento es inevitable en la vida, porque nunca alcanzamos a sentirnos satisfechos a consecuencia de este anhelo que nunca cesa. Sin embargo, pienso que para comprender bien el gran descubrimiento de Schopenhauer, hemos de volver un momento a Kant, quien, dicho muy sucintamente, nos enseñó que solo podemos conocer una parte de la realidad, aquella que se expresa con el fenómeno, porque la otra parte, la realidad de la cosa en sí, es incognoscible. Pero el gran descubrimiento de Schopenhauer es que halló la manera de saltar esta barrera de lo incognoscible a través de la experiencia de la propia corporeidad. Y esta experiencia del propio cuerpo se expresa en la voluntad, tal como acabo de describirle unas líneas más arriba. Ya veis que no tiene nada que ver con la voluntad en el sentido habitual que expresamos. Sin embargo, en la filosofía de Schopenhauer, este hallazgo no conlleva la desaparición del anhelo, cosa que da lugar a que el dolor sea inevitable. Y por ello, el deseo que no cesa es la causa decisiva del sufrimiento humano. En este sentido, los versos que he anotado algunas líneas más arriba y que me impresionaron en mi temprana adolescencia expresan el lamento y la protesta del autor de los mismos, porque Schopenhauer nos ha hablado del dolor que representa vivir, y por ello la dolorida queja de un anónimo lector diciendo: mejor habernos mentido. La discusión acerca de los orígenes y causas del sufrimiento humano ha llenado miles y miles de páginas, y no es asunto que intente tratar ahora. Pero sí quiero apuntar que este sufrimiento, y de alguna manera esto ya lo he dado a entender, es ocasionado porque los propios seres humanos, arrastrados por sus ansias de poder, rivalidades, egoísmos y desenfrenos, no porque la existencia en sí misma forzosamente lo conlleve,
a pesar de lo inevitable de la muerte. Pero, en fin, la filosofía es una cosa y la realidad de la vida es otra. La filosofía debe discutirse entre filósofos, y esto es lo que hace muy agudamente Melick, acudiendo de nuevo Joan Carles Melick en mi auxilio. Transcribo sus palabras porque él juzga que el supuesto pesimismo y amargura de Schopenhauer no debe ser aceptado como cosa dada. Dice, ahora bien, el tópico del pesimismo de Schopenhauer no tiene por qué ser tal. Advierte Schopenhauer que el sufrimiento es fruto de la creencia en el carácter fortuito de las circunstancias y de las situaciones, pero que desde el momento que descubrimos que no hay vida posible sin sufrimiento, desde el instante en que tomamos la certeza del carácter esencial del dolor en la vida humana, o en otras palabras, desde el momento en que somos conscientes de la inevitabilidad del sufrimiento y que el azar no es el dolor, sino las formas o las máscaras en las que éste se presenta, desde este instante, pues, dice Schopenhauer, que puede surgir una significativa dosis de estoica serenidad que nos permite gozar de cierta felicidad como hizo él. Pienso, por tanto, que el transcurrir del propio Schopenhauer en su vida, gozando apaciblemente de ella en su edad avanzada, nos mostró, nunca comía en casa, iba todos los días, paseaba, luego iba a comer y después se acostaba. Pienso, por tanto, y comía bien, le gustaba. Pienso, por tanto, que el transcurrir del propio Schopenhauer en su vida, gozando apaciblemente en su edad avanzada, nos mostró que la existencia humana no es fatalmente dolor y tragedia en su propia esencia, aunque con gran frecuencia somos los mismos humanos los que la convertimos en terrible sufrimiento, con nuestro egoísmo y nuestras ansias de poder. Buena prueba de lo que digo es que en su obra, en 2 volúmenes, Parerga y Paralipómena, destinada no a los filósofos, sino al público en general, Schopenhauer no se muestra amargado ni pesimista, y yo creo que en el mismo hecho de escribir para todos quienes deseen conocer su pensamiento, nos muestra su confianza en las apetencias de saber y las posibilidades de crecimiento de la humanidad en general. Pienso, por tanto, que el filósofo asceta y siniestro poeta de los versos que yo leí en mi atribulada adolescencia, sediento de pasión y empapado de romanticismo, eran tan solo una versión de la filosofía de Schopenhauer, no la totalidad de su personalidad y su obra. En la más bien larga cita que he hecho, las líneas a más arriba, yo no veo que Schopenhauer, buen vividor como he dicho, todo sea amargura y pesimismo, sino que en él se dan dolor y goce, amargura y optimismo, esperanza y desespero, como podemos ver en la realidad de nuestras complejas y multiformes existencias. Yo espero que vosotros también viváis así, dolor y goce, amargura y optimismo, esperanza y desespero, y acudiendo, también podemos ver el sufrimiento, esto más, acudiendo a plazas, avenidas y lugares de encuentro por un lado, y por el otro conociendo todo el sufrimiento que anida en el mundo con la simple lectura de los periódicos y contemplando en la televisión las protestas de los pobres, de los desarraigados, de los necesitados y de los oprimidos. Deseo terminar diciendo algo más del por qué he recurrido a Schopenhauer, que ya conozco en general. Goza, parece que como persona, no como su obra, goza de pocas simpatías. Este autor no deja de reconocer la fragilidad de la vida y que el anhelo que preside nuestra existencia es inalcanzable, pero al mismo tiempo sabe tolerar las limitaciones de nuestra naturaleza y gozar de ella, sin pedir más de lo que puede darnos la pura materialidad. Espero que este breve ensayo, en el que he intentado mostrar las vinculaciones entre
tres eximios filósofos y el psicoanálisis relacional, haya logrado enriquecer ambas disciplinas. Gracias por vuestra atención. Bueno, vamos a aplaudir aquí para que llegue a todas partes. Muchas gracias, Joan. Ha sido una maravilla escuchar tus palabras. Supongo que todos y cada uno en su casa ha aplaudido también al finalizar esta primera parte de tu presentación. Ahora vamos a ir a una segunda en la que, bueno, vamos a ir recogiendo las preguntas que nos hagan los asistentes presenciales, los asistentes virtuales. Yo también, para salvar este hiato, hago algún comentario. Esta vez me cuesta trabajo. Me siento un poquito disminuido. Has hecho una exposición de Schopenhauer que no es precisamente uno de los filósofos que yo más haya trabajado, aunque siempre está ahí como una falta, una carencia, esa falta básica que siempre tenemos por ahí. Yo me gustaría destacar de todas maneras algunas de las cosas que has dicho, subrayar algunas de las frases que me parece que son de esas frases que tenemos que tener siempre presentes y que tú extraes, bueno, de tu lectura de Schopenhauer y de los dos filósofos, el francés Torralba y Jean-Carles Méric, que me han parecido francamente muy interesante y un descubrimiento. No los conocía tampoco, no los tenía en mi imaginario. El coraje de ser uno mismo me parece que es un título magnífico y que va justo en la línea, en la columna vertebral de lo que nos has ido contando hoy, que sería esa importancia, ese objetivo natural nuestro, que sería el llegar a ser quienes somos. Esa es una idea que me parece que sí se ha repetido varias veces y que está también en relación con esa voluntad. Schopenhauer con la voluntad, que luego un autor que sí he frecuentado, que sería Nietzsche, también retoma la idea de la voluntad como la parte esencial, y que creo que estaría en ese concepto de la filosofía renacentista, de Spinoza, del conatus, del impulso, que también influye evidentemente en Freud. Con Freud no estamos de acuerdo en cómo entiende el impulso, como impulso erótico sexual, aunque tampoco se puede estar totalmente en desacuerdo con lo que él dice. Nosotros pensamos más en el impulso de la búsqueda del vínculo, o como decía Fairbairn, la libido como buscadora de objetos. Desde el primer momento, aún antes del nacimiento, estamos ansiosos por el contacto con los demás. Ese sería nuestro impulso, que sería también el impulso de mantenernos en nuestro ser. Esa sería la definición que ronda por ahí. A mí me ha gustado, desde la antigüedad, que ya se anunció la importancia de llegar a ser quien eres, y me ha encantado cómo nos lo has ido narrando, cómo nos lo has ido explicando, y esta muy buena introducción a nuestro querido Arturo Schopenhauer, que, como tú dices, es un autor bastante denostado, es decir, como pesimista y mal. Se ha señalado, eso sí parece que es cierto, es que en algunos lugares decía cosas bastante poco adecuadas respecto al género femenino. Eso sí que habría que reprochárselo, pero vamos, ha habido muchos autores, muchos filósofos, que cada uno ha cometido su error particular. Todos cometemos nuestro error particular. No sé si querías añadir algo respecto a esto último que te he señalado, antes de ir recibiendo las preguntas del resto del personal. Perdón, no sé si me queda claro a qué te refieres esto último. Me ha gustado mucho todo lo que has dicho, pero ¿a qué te refieres al decir quiero añadir algo aquí? No, a este resumen que yo te he hecho, a esta selección de frases que has ido introduciendo. Enriquecedor, nada más. Por cierto, un momento. Francés me acaba de dar una nota que dice que esta poesía de filósofos era de Emilio Carrere.
Ah, de Emilio Carrere. Emilio Carrera, esa poesía. Bien, pues gracias por el enriquecimiento de mi conferencia que has hecho tú con tus comentarios. Bien, sí, podemos seguir comentándolo si alguien más quiere. Sí, pero verbal. Sí. Hola, José González. José, habla. A ver si... Bien, ¿se me oye? Sí, bien, perfecto. Bueno, lo primero, Joan, ¿cuántos dices que tiene? 72. 90. Ya muy cerquita de los 91. Ya lo sabía, pero no lo parece. Bien, mira, quería saber tu opinión al respecto. ¿No crees que la sociedad actual, con tanta huida del dolor, del sufrimiento, lo que está de alguna forma es cada vez dirigiéndose más a este dolor y a este sufrimiento? De alguna manera, yo, por ejemplo, a mis pacientes, sobre todo a mis pacientes adictos, con problemas de adicción, algunas veces les digo que muchas veces el no querer sentir el dolor, el no querer sentir el sufrimiento les genera muchísimo más dolor en su familia, en sus parejas, en su entorno personal. Entonces, me gustaría un poco pues, saber tu opinión al respecto de si en la sociedad realmente esta huida, ¿no? del sufrimiento, del dolor, no nos está llevando cada vez a más sufrimiento y a más. Por tanto, aceptar, como decía Schopenhauer, la inevitabilidad del sufrimiento, del dolor. Bueno, como he intentado decir y como nos viene a decir Schopenhauer, la vida, tenemos la muerte, en la vida hay un anhelo que no se cumple, pero la vida pues tiene también su capacidad de felicidad, vivir la vida. Bien, en el momento actual yo creo que la sociedad simplemente se ha destruido a sí misma. La búsqueda de la comodidad, del placer, siempre más, nunca suficiente. Y esta huida del sufrimiento, de la compasión, del amor a los otros, el individualismo, buscando el máximo placer, el máximo poder en cada momento, ha conducido a la destrucción de la sociedad. Hoy día no me lo invento yo, pero muchos científicos pues consideran que la vida humana tiene su término dentro de unos años, la ven más cerca. ¿Por qué? Porque hemos construido una técnica, unos instrumentos, una forma de maltratar la naturaleza que ha hecho que la naturaleza es muy vengativa. Todo lo que se hace contra la naturaleza se paga con creces. Para los que creen en Dios, dicen Dios perdona siempre. Los hombres y las mujeres a veces, la naturaleza nunca. Todo lo que hacemos contra la naturaleza lo pagamos con creces. Para vivir como reyes, por decirlo así, como amos del mundo, como dueños de la naturaleza, la hemos maltratado y las consecuencias es que la vida humana en la Tierra puede alargar más o menos años según los diferentes puntos de vista, pero tendrá su término. Este es mi punto de vista. Neri Daurella quería hablar, quería hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias, Joan, por esta estupenda conferencia y también por haber hecho referencia a mi interés por Schopenhauer desde que era jovencita, digamos, porque yo me acuerdo de que cuando llegué al Instituto de Psicoanálisis, ¿no? Donde todo parecía que hubiera nacido con Freud y con Klein, ¿no? Diríamos, no había pasado nada antes, ¿no? Y yo, que venía de haber estudiado filosofía primero,
siempre me quedaba muy sorprendida de la falta de cultura, diríamos, que había entre los psicoanalistas, que se presentaban como que ellos, todo había salido de Freud y de Klein, ¿no? Y en mi época, en la época en que compartimos contigo, ¿no? Y entonces mi primer artículo que escribí como candidata, cuando era candidata, fue precisamente como una reivindicación de decir, no puede ser, tenemos que ponernos en línea con todos nuestros antecesores, ¿no? No podemos decir que hemos nacido de la nada. Y entonces el título lo tengo aquí, que era Filosofía y psicoanálisis en el pensamiento de Freud, porque es que o pensamos de dónde venimos, ¿no? O si no, funcionamos con un narcisismo muy extraño. En este sentido, te agradezco muchísimo que tú, desde la atalaya de tu edad, de tu sabiduría, de tu experiencia, no te cortes de decir todo lo que tú coincides con filósofos, ¿no? Filósofos, tanto poniendo en el mismo saco a un filósofo como Schopenhauer o a filósofos actuales, en fin, que todos los hemos visto en muchas ocasiones, etc. Entonces, esta falta de hacer jerarquías, de decir quién tiene la verdad, quién explica lo que, ¿no? Quién tiene el saber, etc. Esta actitud dialogante es una actitud que es muy bonita y que te la agradezco mucho. Bueno, te agradezco también tu intervención y esta actitud dialogante es lo que en esos momentos más faltaría para psicoanalistas, para filósofos y para todos. Y de todas maneras, también creo que no hemos de dejarnos, aunque yo sea pesimista respecto al porvenir, pero tampoco hemos de dejarnos llevar por esto, y en esto seguiría también a Schopenhauer. Mientras vivimos, vivimos. Y mientras vivimos, realmente hemos de tratar de aprovechar nuestra vida y nuestras posibilidades cada día, cada uno, en la medida que le sea posible, y no rendirnos, sino utilizar los medios que tengamos para vivir lo más felices que podamos dentro de las posibilidades que tengamos en cada momento. Alejandra. Hola Alejandra, saludos. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Hola Alejandra. Hola Joan, qué gusto estar aquí con todos mis amigos de España, la verdad es un gran gusto. Bueno, y de México también, por allí andan varios mexicanos, entonces, bueno, pues es un gusto. Bueno, Joan, para felicitarte, la verdad es que siempre aprende uno mucho de ti en muchos sentidos, ¿no? Entonces, felicitarte, pero también comentar que esta parte que dices de Schopenhauer, de cómo él sufría, bueno, él planteaba más bien esta parte de sufrimiento en su trabajo, pero al mismo tiempo vivía bien, pues de alguna manera es una forma de equilibrar las cosas, ¿no? O sea, así como tú decías hace un momento, hay una parte de sufrimiento inevitable en el vivir, pero también hay una parte que ahorita acabas de decir, de felicidad, de encontrar la felicidad en lo que hacemos. Entonces, creo que eso, pues, es fundamental para nosotros los terapeutas, porque mientras no encontremos esa felicidad también en el ser quien somos, relacionándolo también con esto, pues creo que nuestro trabajo queda muy vulnerable. O sea, creo que nuestra vulnerabilidad que tenemos, y sobre todo ahorita también que estamos viviendo esta pandemia, pero la vulnerabilidad que es inevitable en todos nosotros y que la vemos en cada sesión con los pacientes, porque pues esta es parte de nuestra humanidad, ¿no? Entonces, creo que esos momentos de felicidad y a veces también de aceptar el sufrimiento, pues nos fortalecen, nos dan esta voluntad también de seguir adelante de alguna forma. Entonces, creo que
esta cuestión de sentirnos más llenos con nuestro trabajo y tal, nos da esta fortaleza para seguir adelante trabajando con los pacientes y confiar en nuestro trabajo relacional y en la relación para seguir adelante. Y creo que tú has sido un ejemplo de ello. O sea, durante toda tu vida trabajando y entregándote a tus pacientes y todo esto, creo que es algo que nos has enseñado también con tu vivencia. Entonces, pues muchas gracias por la aportación, todo lo que nos estás dando y sobre todo también por el ejemplo de vida. O sea, creo que eso es algo fundamental. Entonces, gracias. Sí, gracias por tu intervención. Yo creo que los terapeutas ahora se encuentran con una situación difícil. Y no me refiero únicamente por el coronavirus, porque yo creo que detrás del coronavirus, el cambio climático, para el coronavirus puede salir una vacuna de un día a otro, pero para el cambio climático, los científicos de verdad, que no hablan por el gobierno para quedar bien o lo que sea, que el cambio climático es ya irreversible. Ya no hay forma. La estructura del mundo, bueno, la estructura, quiero decir, el conjunto de actividades técnicas, de todos los métodos que empleamos para descubrir los secretos y arrancar los tesoros de la naturaleza, utilizar para vivir mejor, más poder, más fuerza, poder viajar de un sitio a otro, estar en todos los sitios a la vez, lo que sea. No puede ser todo eso está ya destruyendo la naturaleza, ya es irreversible. Pero creo que el terapeuta, claro, el terapeuta como terapeuta no ha de estar de alguna forma con la capacidad de poder ir más allá. El paciente busca para que aliviemos su sufrimiento y para poder, de alguna forma, vivir una vida con menos sufrimiento, mejor. Y el terapeuta, naturalmente, tiene que dejar su dolor, por decirlo así, o su visión pesimista, o sus ansiedades de lado y no cejar en su deber. Esta persona me viene para vivir una vida más feliz y yo tengo que ofrecerle todo mi pensamiento y mi emoción y mi comprensión para proporcionarle la posibilidad de una vida más feliz, con menos sufrimiento. Es una situación un poco difícil o muy difícil, y que exige a los terapeutas tener esa capacidad de, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de las perspectivas dolorosas, angustiantes que puedan tener, han de trabajar para el bien del paciente. Vamos a seguir. Ha pedido hacer una intervención en Montserrat Barragán. ¿Me oyes? Hola. Hola. Muy bien, ¿qué tal? Bueno, ya sé que casi no te gusta este tipo de intervenciones, Joan, pero... ¿Quién te ha dicho que no me gusta? No sé qué tipo de intervención. No, bueno, espera. Me quedé mucho con esta frase que dijo Alejandra Plaza de que eres un ejemplo de vida. Y bueno, quisiera retomar eso porque, bueno, ves la verdad. Siento que en este tema de la satisfacción, insatisfacción, vulnerabilidad y todo lo que has mencionado, donde haces mucho énfasis en que tenemos que apegarnos y disfrutar lo que sí tenemos y disfrutar la vida y los amigos, siento que ahora me he conectado muchísimo porque, bueno, estando, aunque soy mexicana, es una combinación un poco chistosa, ¿no? Porque mexicana, pero me llamo Montserrat, entonces
Entonces, los catalanes y los no catalanes ubican mi nombre, pero estoy en Alemania estudiando en Ulm, y el tema de la identidad y el disfrute y la conexión emocional con quien soy y con la gente que me ha hecho ser quien soy es muy importante en estos momentos, sobre todo por lo que estamos viviendo con el COVID-19. Entonces, veo aquí a Neri Daurela, a Carlos Rodríguez Sutil, a José González, a Cristina Gómez, y entonces esto me llena de vida para poder seguir atendiendo a todos los pacientes que tengo vía online, estando yo acá en Alemania encerrada, pero poder darles a ellos la motivación y la vida para salir adelante, ¿no? Y sobre todo, esta conferencia, este trabajo que nos has compartido, Joan, sí quiero agradecerte, porque creo que a todos nos traes un montón de vida y nos traes un montón de motivación y de claves para poder ayudarnos a nosotros mismos y poder ayudar a nuestros pacientes. Siempre te he admirado muchísimo porque ayudas a los terapeutas a poder estar mejor para poder ayudar a los pacientes. Si no estuviéramos nosotros motivados y llenos de vida, sería imposible ayudarlos a ellos. Y tú has formado y has jugado un papel importantísimo, creo yo, para todos nosotros, para poder hacer esto. Entonces, muchas gracias por motivarnos. Bueno, gracias a ti y a todos. Yo no me admiro de que me agradezcáis tanto. No, en fin, me parece que me dais mucho más de lo que yo os doy a vosotros, pero en fin, sigamos suponiendo como si fuera verdad. Sí, yo pienso que hemos de ser, en este sentido, valientes para realmente aprovechar lo que la vida nos puede dar, aunque sea poco, aunque sea en riesgo, no por el coronavirus. Digamos ahora, quizá estamos siempre todos demasiado penetrados del coronavirus. Como he dicho, la vida, es placer, es goce y es sufrimiento, es así. Y debemos aceptar esta realidad, y en momentos más difíciles, pues naturalmente como ahora, y también por el cambio climático, debemos persistir como terapeutas, debemos persistir en nuestro ánimo, en nuestro esfuerzo de mientras vivimos, vivimos. Y si podemos ayudar a alguien, esto nos da vida. Es lo mejor que podemos, lo que nos llevaremos. En realidad, todos cuando muramos, claro, un viejo como yo lo tiene más presente. Lo único que nos llevaremos al otro mundo, por decirlo así, cada uno según sus creencias y ambiciones, es eso, el amor que hemos dado y el amor que hemos recibido. Lo otro son, bueno, perifolladas, cosas de más importancia. Muchas gracias, Montserrat, mi querida. Tú viniste a Barcelona, quiero decir, mientras hablabas, pensaba, bueno, es el ejemplo de que la vida no es solo sufrimiento. Viniste a Barcelona, nos vimos, comimos, cenamos juntos, estuvimos muy bien. Bueno, pues la vida no solo es sufrimiento. Exactamente. Aunque, por ejemplo, haya momentos en que sufrimos. Claro. Muchas gracias por tu intervención, por estar aquí. Llevábamos mucho tiempo que no nos hayamos visto. Sí, me da mucho gusto verte. Tu madre, ¿verdad? Con la que viniste. No quiero hablar muy fuerte. Alejandro, cuando quieras. Perdón. Sí, es que estaba activando mi audio y... a ver. Bueno, hola Joan, felicidades como siempre por tus contribuciones. Ahora. Sí, aquí estoy, sí. Bueno,
escuchándote y teniendo en cuenta los temas que has ido desarrollando últimamente, la conferencia que nos diste en La Granja hace un par de años, la que tienes escrita para cuando podamos reunirnos en una próxima ocasión. Y teniendo en cuenta que en 2021 vamos a publicar en nuestra colección Pensamiento Relacional el libro de Donna Orange, Psicoanálisis, Ética Radical e Historia, pues quería un poco invitarte a que fueras pensando, extrayendo las ideas más que te parezcan a ti más relevantes con lo que tú quieres contribuir, que fueras escribiendo pues un prólogo a esta obra, en la cual pues puedas unir estas ideas sobre el compromiso del analista, el compromiso con la sociedad, el compromiso con la ética y la implicación que de alguna manera da sentido a nuestra práctica. Así que sé que más bien estás en una etapa en la que quieres descansar, pero yo pues te quiero dar más trabajo, y te animo a que sin prisa, porque yo sé que tú te pones a escribir mañana por la mañana a las 8 en punto, pero que sin prisa, con tranquilidad, vayas pensando en escribir un prólogo para esta obra de Donna Orange que compartiremos entre todos el año que viene. Bueno, gracias por la confianza que me muestras y por el interés. Bueno, permítame que lo piense. Piénsalo, piénsalo. A las 8 de la mañana no me pongo a escribir. A las 8 de la mañana me voy a andar. Bueno, eso está muy bien. Eso está muy bien. Porque si hiciera esto, seguramente ya me habría muerto. O no me encontraría ahora pues con, digamos, en el estado en que me encuentro. Prefiero salir a andar. Bueno. El escribir que era para otro momento. Bueno, un abrazo muy fuerte. Gracias por el abrazo, por tu presencia aquí y por el honor que me haces con este ofrecimiento. Tenemos ya. Perdón. Tenemos a Charo Castaño, Joan, que quiere también hacerte una pregunta. Que el francés también quiere decir algo, que está aquí, ¿eh? Bueno, pues que espere un poquito. Francés. No, ya le he dado. Joan, hola, y a todos los amigos. Ha sido un placer. Bueno, yo me he venido a Ágora, que podía venir presencialmente, porque es un placer veros, que nos podamos ver todos, aunque sea a través de Zoom. Me gusta mucho, te doy las gracias porque me ha gustado mucho tus palabras. Yo creo que son muy actuales en los momentos en los que estamos viviendo ahora, Joan. Más que una pregunta, quería hacer una reflexión. O sea, quería un poco transmitirte que tus palabras son muy necesarias en estos momentos, en tus reflexiones, porque fíjate, durante la pandemia, en la primavera, cuando estábamos en la desescalada, hemos hecho un estudio sobre cómo impacta la pandemia en los psicoterapeutas y los resultados me llegaron ayer. O sea, estuve viéndolos y nos impacta igual que a la población en general. Pero es curioso cómo a nuestra actitud, las personas que tienen una actitud de esperanza en el futuro y tienen menos miedo, son personas que les impacta menos, ¿no? Y es verdad que todos los resultados nos llevan a ver cómo soportamos el sufrimiento, pero a la vez estamos como muy pendientes del sufrimiento de nuestros pacientes, con lo cual el sufrimiento es todavía mayor, lo que tú has estado hablando durante todo este tiempo, ¿no? Yo creo que la elección de los filósofos ha sido muy buena. Una cosa, yo a Schopenhauer lo conocí hablando sobre la mujer, entonces estuve mucho tiempo que no quería saber nada de Schopenhauer. Entonces ahora cuando te he oído hablar a ti, digo, bueno, me estoy reconciliando. Me parece que es muy oportuno. Muchísimas gracias, Joan. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todos. Sí, yo creo que para nosotros mismos lo mejor que podemos hacer frente a las tribulaciones, ahora hay la del coronavirus,
pero hay todas. El cambio climático, la de nuestro propio, lo que sea, nuestro cuerpo, nuestro organismo, los problemas que podamos tener, pero que en cuanto a nuestra misión como terapeutas, hemos de saber realmente pues, conservarla, mantenerla incólume, pese a todos los infortunios y dificultades que puedan acaecernos. Y esto es mejor para nosotros mismos, a fin de cuentas, porque si nos mantenemos firmes en nuestro propósito de ayudar a los que podamos, bueno, yo ya menos, pero en fin, digamos, las posibilidades que tengo, pues esto es un bien para nosotros. Cuando nos esforzamos por ayudar a otro, estamos haciéndonos un bien a nosotros mismos. Esto debemos tenerlo siempre en cuenta. Tenemos varias peticiones. Tenemos a María Cristina Gómez. No sé, María Cristina, ¿estás? ¿Dónde está? María Cristina Gómez Álvarez. Aquí estoy, Joan. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchan? Sí, pero no te veo. A ver, ¿no me ven? Según yo ya puse la pantalla. ¿No me ves? Bueno, pero en fin, hablemos aunque no te vea. Bueno, que no me veas. Así nos hemos comunicado todo el año por cartas, Joan. Ahora. ¿Sí? Ya la veo. Con Cristina nos comunicamos a menudo por cartas. Es nada más mostrarte yo mi agradecimiento y tu muestra de ejemplo de vida para mí, haberme comunicado todo este año a través de cartas, haber tenido el favor de tu amistad, el haber aprendido de ti, de cómo vas enfrentando día a día. Es un ejemplo viviente de todo lo que nos has platicado. Nada más eso. Desde Guadalajara, México, un abrazo con todo mi cariño. Bueno, muchas gracias, María Cristina. Mira, yo estoy pensando que vosotros mismos ahora estáis dando un ejemplo, digamos, de vida, de optimismo, de esfuerzo, porque lo poco que yo os doy, lo valoráis tanto, le sacáis tanto jugo, digámoslo así, que bueno, que es toda una lección de aprovecháis lo que la vida os da. En este momento, pues la vida que os da, pues soy yo, que os doy algo y vosotros lo estáis aprovechando como hasta la última gota, podríamos decir. Cualquier cosa buena, acertada que yo pueda decir, le sacáis todo el jugo posible. Bueno, y sí, y eso es una lección de vida. Intentar aprovechar, exprimir, por decirlo así, lo que la vida nos puede ofrecer en cada momento, con pandemia o sin pandemia, porque la vida tiene sus sufrimientos también, por muchas cosas, pero siempre la posibilidad de intentar aprovechar lo bueno, aquello que puede haber, aquello que la vida nos pueda dar, aunque sea poco. Porque hay gente, a fin de cuentas, hay gente con problemas graves y a veces nos dan una lección. Frecuentemente, esto, digamos, en la vida lo vemos con frecuencia. Gente que tiene sufrimientos familiares, físicos, etcétera, importantes y que sacan fuerzas y nos dan una lección de saber vivir. Y esto yo creo que lo estáis dando vosotros ahora. Tenemos petición de Montserrat Gómez. Monse desde Monterrey, ¿no? Sí, así es. Bueno, Hola. Aquí. Montserrat Gómez. ¿De dónde dices? Monterrey. Desde Monterrey, caray. México. También fui alumna de Alejandro Ávila Espada y de Carlos y de Charo en Ágora. Estuve desde el 2015 al 2018 en Madrid. Y bueno, me he vuelto a México y lo que has dicho de vivir la vida tal cual yo lo he hecho en pandemia, me casé en plena pandemia y 2 veces
Me casé por lo civil en julio y hace 2 semanas por lo religioso en el 30 de octubre. Entonces, esto que comentas con el mismo afortunado, supongo. Sí, entonces es muy cierto lo que dices, y citar a esos 3 filósofos a mí me resonó mucho, y más porque recientemente también he descubierto que tengo un legado judío. Como yo descubrí que tengo ancestros que eran judíos sefardíes y tuvieron que huir de Sefarad, de España, para llegar ahora a lo que es mi ciudad, Monterrey, fundarla y ocultar que uno era judío. Entonces, esto de vivir la vida a pesar de las circunstancias, de los retos, sufres un poco, pero también gozas. Entonces, es muy importante, y me resonó mucho tu mensaje, tu trabajo, me parece maravilloso, y creo que sí, creo que hay algo dentro del ser humano que nos empuja a buscar algo más. Como no toda la vida puede ser sufrir, ni toda la vida puede ser gozar, tiene que haber un balance, ¿no? Y eso creo que es lo que me nutre a mí como terapeuta, saber que gracias a la vida que hay incertidumbre, y que si estoy en un bache, tiene que haber luz en algún momento, ¿no? Entonces creo que como terapeutas eso es lo que yo intento transmitir a mis pacientes cuando los escucho, con esto que comentabas de la compasión, de conectarme con mi ser terapéutico y ver qué hay dentro de mí que resuena con mi paciente, y ver dónde está esa necesidad infantil que comentabas, qué es lo que buscan nuestros pacientes dolientes y cómo tener esa compasión con ellos. Muchas gracias y un gusto saludarlos a todos. Y recuerda que cuando vives así con tus pacientes, te estás haciendo un bien a ti misma también. Esto es lo que a veces a la gente le pasa muy desapercibido. Cuando uno hace un bien a otro, se hace un bien a sí mismo. Pues sucede que, en fin, las cosas del mundo están, por desgracia, marcadas por la propaganda, los medios de comunicación, los medios del poder, etcétera, nos tuercen completamente con la propaganda, bueno, y aprovechando naturalmente pues las debilidades y digamos, excesiva búsqueda del placer inmediato de los seres humanos, pero en realidad cuando tú ayudas y haces un bien a tu paciente, te lo estás haciendo a ti misma. Y yo creo que si la gente tuviera más en cuenta este hecho, porque eso está en nuestro interior. El amor a los otros, así es como yo lo veo, está en nuestro interior. No es algo que tengamos que creer porque alguien nos lo dice, o que es una obligación, que es lo mejor, que lo hemos de hacer por deber. No, el amor a los otros está en nuestro interior. Los niños nacen naciendo a su madre. No aman a su madre a través, digamos, de su necesidad, de que la madre esté, de que les dé. Los niños nacen nacen naciendo a su madre y buscan constantemente el amor de los otros. Ese es el impulso fundamental que luego, desafortunadamente, porque la naturaleza humana es compleja y porque parece que se han apoderado, digamos, de la dirección de la naturaleza humana fuerzas muy distintas, esto se pierde y nos convertimos en enemigos los unos de los otros, por decirlo así. Pero lo espontáneo, lo que está marcando desde el momento del nacimiento de un niño, de un ser humano, es el amor a la madre y a los otros. Los niños buscan el amor. Después de esta búsqueda se convierte en lo que sea. Muchas gracias, Montserrat. Teníamos pendiente de hace un rato a Francesc. Sí, pobre.
Por favor. Bueno, estoy aquí con Joan, es un privilegio, estaba sintiendo que me voy a separar un poquito de él por razones de COVID. No, por favor, no hace falta, no es necesario, Joan. Me pueden oír, me pueden oír. Por razones de COVID me separo un poquito de Joan en este momento. Decía que era un privilegio estar aquí con él. Me sentía muy acompañado por todos los que estáis en diferentes lugares, los amigos de Madrid, etcétera, y me sentía encantado de representaros un poco a todos, estando aquí con el Joan Coderch, sintiendo los afectos que él mueve, la vida que habéis comentado y la verdad un poco privilegiado de estar con él, ¿no? Aquí en su casa. Quería hacer un comentario. Cuando nosotros nos formábamos como psicoanalistas, con Nérida Urella, con Joan, pertenecemos a la misma Sociedad Española de Psicoanálisis, parecía que lo importante para ser analistas era saber interpretar. Y el psicoanálisis relacional que nos enseña Joan es que lo importante del psicoanalista es saber escuchar y compartir con el paciente. Compartir también que somos seres que también sufrimos y que lo de la muerte no lo resolvemos ninguno. Es decir, compartir lo bueno, las alegrías que habéis dicho y, como decía Goitisolo, hacer notar al paciente que estamos también en el camino y que también lo pasamos mal. Por eso me gustó tanto cuando leí de Winnicott que decía: a veces interpreto a mi paciente, que no interpretaba mucho, depende del día, para que vea los límites de mi comprensión. Es decir, compartimos el miedo a la muerte, lo del COVID que estamos viviendo, temas políticos. En La Granja, que recordaba Alejandro, tratamos también de temas políticos. Compartimos el miedo. No quiere decir que tengamos que hablar de nuestros miedos específicamente, pero sí compartimos. Y esto me parece esencial en el psicoanálisis relacional que nos enseña Coderch. Por otro lado, quiero aclarar que cuando un paciente nos hablaba de la realidad externa o nos hablaba de la muerte, hacíamos metáforas. Usted se refiere a la separación conmigo, usted siente las... No, no, no. Cuando un paciente quiere hablar de la muerte, hay que hablar de la muerte. Cuando un paciente quiere hablar del sexo, hay que hablar del sexo. No hay que estar haciendo siempre metáforas como si los psicoanalistas estuviéramos, como Joan decía, fuera del mundo. No, no estamos fuera del mundo. Y para acabar, la otra cosa que siempre me ha impresionado, y Joan lo dice tan bien, que es que los niños siempre defienden a sus padres por malos que sean y se adaptan todo lo que pueden. Por eso agradecemos a los padres el esfuerzo de adaptarse más ellos a sus hijos para que sus hijos no se tengan que adaptar a ellos. Esto no lo entendió Freud, tampoco lo entendió Klein, lo entendió Fairbairn. Cuando dice el niño se tragará lo malo de todo para seguir manteniendo una buena relación con sus padres. No es tonto, para que le quieran, pero también porque necesita quererles. Es muy importante. Con esto, la pulsión de muerte, alejada de las experiencias, ya no tiene ningún sentido. Bueno, es que estar con Joan me inspira a decir muchas cosas, pero ya está, ya está bien. Devuelvo la palabra a Carlos. Vamos a ello. Queda 2 palabras y ya vamos a cerrar el cupo porque tenemos que terminar tempranito. La primera es Eulalia Ruiz. ¿Dónde estás, Eulalia? Aquí, estoy aquí. Hola. ¿Se me oye? Hola. Bueno, en primer lugar, como siempre, las palabras y enseñanzas de Joan, le felicito porque siempre profundizan de una forma que cala en nuestro interior y nos hace pensar muchísimo y darle vueltas a muchos temas trascendentes y a la vez de gran utilidad que nos hace reflexionar de nuestra vida y de nuestro trabajo como terapeutas. En lo que Joan ha ido comentando, me ha hecho recordar, con lo que él ha hablado, a una autora que leí, que se llama Polly Jung Eisendrath, que es filósofa, psicóloga y analista, en un libro, en un capítulo que ella titula Lo que el sufrimiento nos enseña. Y bueno, si me permitís,
os hago una breve referencia a algunas frases suyas, ¿no? Nos dice, la comprensión de nuestras limitaciones despierta el anhelo espiritual. El descontento, la dependencia, la vulnerabilidad y la falta de omnipotencia y de omnisciencia nos convierten en seres más humanos. Todas estas experiencias negativas abren nuestros corazones y nos permiten conectar con los demás a través de la gratitud y de la compasión. Y luego también nos dice que hoy en día el sufrimiento nos enseña la necesidad de asumir la responsabilidad personal de nuestra vida subjetiva para despertar la compasión hacia las limitaciones críticas que afectan tanto a nuestra especie como al resto de las especies de este planeta. Y dice ella, mis pacientes me han enseñado que el camino que conduce a la resiliencia va desde el sufrimiento hasta la conciencia de uno mismo, la compasión, el autoconocimiento de nuestra humanidad y el sentido de la vida. Y cita también que el hecho de afrontar el sufrimiento individual puede promover el desarrollo de la espiritualidad más madura. Y cuando crucemos el puente que conduce de la autoprotección y el aislamiento hasta la gratitud y la compasión, habremos transformado nuestro mundo. Sin sufrimiento, es decir, sin descontento, no existiría tal puente. Gracias, Joan. Bueno, gracias a ti. El sufrimiento es sano. Es sano si se sabe aprovechar. Yo pienso que si hubiera una persona, tal vez las hay, que todo en su vida, todo haya sido felicidad, bienestar, sin problemas, que la vida haya sido tan generosa, yo creo que no sería un buen terapeuta. Hay que haber sufrido para ayudar a los otros que sufren. Esto me parece indudable. De forma que de lo que se trata es de que aprovechemos bien lo que hemos sufrido como, de alguna manera, un don que nos ha dado la naturaleza, la vida, más bien, para así poder ayudar más a los otros. Haber sufrido me permite ayudar al que sufre. Gracias. Gracias. Como dicen los flamencos, el que no ha sufrido no puede cantar bien la soleá. Ah, muy bien. Sí, sí. Tenemos pendiente, a ver por dónde, ¿no? Ah, sí, Teresa. Teresa Suñé, ¿dónde estás? Aquí. Hola. Hola. Bueno, yo sé que me repetiré, y lo lamento, pero tenía muchas ganas de compartir con todos, bueno, este agradecimiento hacia Joan y hacia todos los compañeros de aquí, de Madrid, de Barcelona, de tantos lugares. Y quería decir que tanto yo como seguramente todos nosotros, yo especialmente me siento muy afortunada de conocer a Joan, porque, bueno, para mí en la vida ha sido importante, es digamos, un regalo que me ha ofrecido la vida, el conocerlo. Y entiendo a Joan como no un profesor, no un compañero, para mí es un maestro, porque la calidad de maestro no es una persona que enseña una teoría, no es una persona que enseña una práctica, es una persona que en su conjunto hace como un punto de luz en la vida. Entonces, para mí, Joan es un maestro y le estoy agradecida. Bueno, yo te estoy agradecido a ti como a todos. Bien, he dado o doy, intento dar lo que puedo y con esto podríamos decir que soy egoísta, porque lo que yo percibo, lo que la vida me va enseñando, es que el poder ayudar
el poder dar a otros es lo mejor que puedo hacer para mí mismo. Y por tanto, esto es lo que os aconsejo que hagáis todos. Y que estéis convencidos de que la ayuda que prestéis a los pacientes o a otros, estos esfuerzos reverberarán en vosotros mismos. Digamos que uno tendría que ser muy egoísta para sentirse bien. Egoísta de cuanto mejor bien, cuanto más bien haga a los otros, mejor me sentiré yo. Esto creo que es algo que se debe tener en cuenta y por desgracia la gente no lo tiene. Vamos a ir terminando y además aprovechamos que Joan empieza a tener problemas de afonía. Ya han desaparecido, ya ha sido... ¿Estás dispuesto entonces a seguir 2 horas más, no? Sí, sí, podría seguir 2 horas más. Mira, no, vamos a terminar. Agradecimiento a la naturaleza, que bueno, que me ha dado cierta capacidad de resistencia, de fuerza. Vamos a facilitar los movimientos de aquellos que se tienen que ir a su casa por el toque de queda, que en diferentes regiones y zonas es a 1 hora y en otros puede ser un poquito más tarde, pero vamos a terminar ya agradeciendo, pues, yo qué sé, encarecidamente a Joan por esta magnífica conferencia que, como se acaba de decir, como acaba de decir Teresa, da un punto de luz en tu vida. Muchas gracias y un nuevo aplauso. Bueno, gracias a todos. Dejadme que yo os dé las gracias a todos y deciros que valoráis mucho más de lo que os doy en realidad. Gracias a todos. Muchísimas gracias.